que es como un nexo importante, creo, en tu investigación. Bueno, el estudiante, gracias. El estudiante que ingresa, que se interesa en proseguir estudios de magisterio, normalmente proviene de esta clase social media-baja. ¿Ya? Ese es el primer vínculo. En segundo lugar, tienen tanta intención pedagógica social que pretenden trabajar en colegios de alta vulnerabilidad social, en segundo lugar. En tercer lugar, en Iquique somos 350.000 habitantes, pero solamente hay 3 o 4, si alguien sabe bien me corrige, 3 o 4 colegios particulares. Todos los demás son particulares subvencionados, siendo uno solamente el que tiene un copago superior a 100.000 pesos, que son como 150 euros. Y todos los demás tienen un copago inferior a 50.000 pesos, que son como 70 euros. Entonces, efectivamente, bueno, tenemos además muchos colegios que tienen un copago inferior a 10.000 pesos, que son 15 euros. Entonces, efectivamente, la vinculación que tiene este origen social del estudiante interesado en proseguir estudio de magisterio con el futuro campo laboral es brutal. Efectivamente quiere trabajar ahí, lo más probable es que trabaje ahí, y sobre todo porque como la universidad en la cual estoy haciendo la investigación se acoge a la beca vocación de profesor, estos estudiantes que están ahora actualmente estudiando gratuitamente gracias a la beca vocación de profesor tienen que trabajar en colegios de alta vulnerabilidad social. Así que la investigación de alguna manera se justifica porque está relacionada con el contexto, con las intenciones, con el origen del estudiante de pedagogía y finalmente con la realidad social tarapaqueña. Pregunta de la mesa. Bueno, soy Antonio Freire de la Facultad de Educación. En primer lugar, felicitar la iniciativa, porque me parece que es una forma de compartir y de poder tener un conocimiento de las diferentes visiones y iniciativas de investigación. Felicitaros a los 4 por la presentación. Mi pregunta va dirigida por el interés de la temática, ¿no? A mí me parece que la gran dificultad que supone acceder a un centro para poder hacer este tipo de investigación es cómo se negocia con los profesores el poder acceder a sus clases, acceder a ellos. Entonces, de alguna forma sí que me gustaría conocer qué dificultades has tenido y sobre todo cuál es un poco la estrategia que has seguido para poder abrir las posibilidades de que ellos te cuenten lo que pasa en sus clases y su propia actividad profesional. Bueno, el ingreso al campo, la verdad es que lo hice simplemente porque yo conocía al portero, entonces hablo con él, me dice, ingresa, qué sé yo. Ahora, yo tengo una vinculación contractual con la universidad en la cual estoy llevando a cabo el estudio, todos me conocían, sabían a lo que iba y todos saben que yo con la idea inicial, porque yo sabía que algo estaba pasando, que esta cuestión estaba débil, pero tenía que ir y levantar la información porque no podía ser solamente una percepción mía. Entonces cuando yo llego digo, mira, yo creo que esto es lo que está pasando, ¿te parece que investiguemos, que levantemos información? Todos sí, saben que eso está pasando. Levantamos la información, efectivamente estaba pasando. No solamente el estudiante que está interesado en conseguir estudios de magisterio, el estudiante que actualmente estudia magisterio proviene de esta situación socioeconómica vulnerable o socioeconómica media baja o tienen intereses pedagógicos sociales. El profesor que actualmente trabaja en la facultad también. Entonces, no solamente existe un perfil en común entre el estudiante interesado y el que está estudiando, sino que también entre el formador de formadores. Hay un perfil en común, hay una historia de vida y muchas experiencias escolares en común. Todos quieren hacerlo, todos quieren potenciar el perfil social y ciudadano del profesor, reivindicar el perfil social y ciudadano del docente, pero no encuentran cómo, no saben cómo y todavía no existe algo que puedan decir que hagamos. Entonces, efectivamente, están dispuestos a colaborar, porque saben que es sumamente importante, no hay ninguno que se esté resistiendo. De las 21 entrevistas que hice, no hay ninguno. Bueno, y efectivamente, tanto me permitieron entrar a sus clases, observar todas sus clases, todos que están absolutamente dispuestos a que esto suceda, porque quieren poner en coherencia el plan de formación con la realidad social regional. Siempre vamos a encontrar alguna resistencia, siempre, porque otra cosa es con guitarra, como decimos mentira. O sea, quiero hacerlo, pero cuando ya tú vas a plantear una propuesta pedagógica, a empezar un poco, a hilar finito, a empezar a decir, mira, pero
estás haciendo finalmente se enmarca dentro de un modelo academicista técnico. Por más tu open mind que creas que estás haciendo la intervención pedagógica. Entonces, favorablemente tengo eso de alguna forma con las intenciones. Ahora vamos a ver, porque ya en agosto viajo a implementar la propuesta que ahora estamos diseñando. Entonces ya en agosto vamos a saber bien si es que, cómo nos va a ir. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenos días a las personas que están resistiendo durante esta larga mañana. Ya llevamos casi 4 horas, o si mal no recuerdo, 4 horas y media de exposiciones. Y la última media hora de esta jornada de la mañana la destinaremos a pensar en voz alta, a reflexionar con dos buenos amigos. Ya a mí me parece que los conozco de hace un tiempo, pero no es cierto. A la persona que tengo a mi lado derecho, don Vladimir, es coincidentemente de la misma tierra de que él está hablando en este momento. Vladimir es de Arica. Y por la cercanía de su segundo apellido, yo tiendo a pensar que somos hasta de los mismos, las familias de los pueblos del interior. No sé por qué estoy pensando. Después lo podemos hablar en la hora del almuerzo. Y con Mario Holguín, el compañero que está al lado derecho de Vladimir, me parece que llevamos una amistad de muchos años, pero para serles sinceros a los espectadores de este momento, venimos conversando solamente por el Facebook hace un mes y medio. Nos une a los tres, sin duda, un interés muy sano, a la vez muy crítico, que no quiero decir que sean cosas opuestas, pero muy sano, me quedo con esta palabra, porque el pasado, digámoslo, contemporáneo, el pasado reciente, y el pasado que para la gente que está estudiando historia y para los que siguen la historia desde fuera, puede parecer un poco más, valga la redundancia, un pasado más pasado. Vamos a tomarnos los siguientes 30 minutos para conversar sobre dos temáticas que vinculan, de alguna forma, los problemas históricos de Chile con España. Por esa razón, la mesa tenía por título Historia de Chile y España. No era un título muy novedoso, lo novedoso sí creo que va a ser lograr sintetizar muy rápidamente por qué yo creo, y esto lo podemos someter también a crítica y discusión más adelante, por qué yo creo que es interesante pensar, por ejemplo, en los problemas que va a tratar Vladimir. Vladimir se va a referir al proceso de la construcción del Estado-Nación chileno en el cambio del siglo XIX y XX. No solamente en la frontera norte del país, sino también en la frontera sur del país. Y de qué manera este conflicto consagró, desde mi punto de vista, logró construir y elaborar, fabricar una nación determinada, que en este caso es Chile.
La construcción de la nación, me gustaría acá señalar que no es un proceso particular, un proceso histórico particular de Chile, sino que por lo menos en todo Occidente se desarrolló desde mediados del siglo XIX. Son los procesos posteriores, me quiero explicar bien, son los procesos posteriores a la Revolución Francesa, a la construcción de los estados modernos, sean republicanos o no sean republicanos, pero logrando crear una comunidad política, étnica, que sea reconocible entre los pares, una nación. Si es que nosotros estamos pensando que en este momento en el aula vemos unas 12 o 13 personas que son de diferentes nacionalidades, es porque de alguna forma el paradigma político surgido en la post-revolución francesa triunfó. Pero la construcción de la nación no es un problema histórico finalizado. Si lo pensamos de esa forma, queremos decir que está reificado y naturalizado. La construcción de la nación se continúa incesantemente. Al día de hoy, cada uno de nosotros está formando parte de una nación que se está construyendo. Y por eso me parece que es interesante, luego de la intervención de Vladimir, escuchar la propuesta histórica desde una historia crítica, me parece, que viene a realizar Mario, porque Mario se refiere a una temática puntual de la historia reciente de Chile, que es la referida a las causas, a las consecuencias y la actualidad del golpe militar de 1973. Sin más preámbulos, a mí me gustaría dejar con ustedes en este momento a Vladimir, quien va a tomar la palabra. Ojalá disfruten esta intervención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, como ya, como José me presentaba, soy Vladimir, vengo de la Universidad de Sevilla actualmente, estoy estudiando gracias a una beca de la Fundación Carolina, el máster de estudio americano. Y gracias a la invitación sentí que valía la pena venir a compartir un poco algunas cosas que estoy trabajando en mi TFM y que ya he venido trabajando en estudios previos allá en Chile. El título, partamos por eso, básicamente se refiere a, yo suelo tomar los nombres de las investigaciones en base a canciones o en base a poemas, cosas por el estilo. Tiene relación con una canción del uruguayo Jorge Drexler, ¿ya? Que justamente habla de estos problemas de identidades dentro de las zonas fronterizas donde convive un pueblo muy distinto, justamente a esa idea, ¿ya? Partamos por el principio, me gusta partir generalmente, como lo sé, hay una película, que no sé si la han visto por ahí, que se llama, la película del año 2010, que fue dirigida por este caballero Christopher Nolan, que se llama Inception. El origen llegó a Latinoamérica con esa traducción. En esa película más o menos plantea cómo a través de los sueños, de una manera bien interesante, uno se puede construir una idea, que le implanta una idea en la cabeza a la gente para construir un pensamiento más grande. Lamentablemente en la vida real no funciona como esta película, es un poco más complicado. Y básicamente eso es lo que yo intento como conversar, cómo se construye una idea de patria, cómo se construye una idea de nación dentro de estos países jóvenes, que son los países latinoamericanos. Vamos a partir, bueno, esta imagen de San Martín en Perú nos viene a dar un punto de partida con el tema de la independencia. La independencia latinoamericana son procesos sumamente extraños, sumamente multifactoriales, que no son tan simplistas como nos cuentan generalmente la historia, al menos allá, la historia de colegios, que nos explican todo a partir de este personaje, eso es Bolívar, San Martín y un par de tipos más que le ayudaron, todos los realistas eran todos españoles, eran todos malos, comillas, los patriotas eran todos de los países y eran todos buenos, y listo, chocaron, ganaron uno y listo, se arregló la historia, así de fácil. Los procesos son más complejos, son mucho más complejos para la guerra de independencia. De hecho, la participación, y por eso todo mi tema sobre la nacionalidad, ¿quién participa dentro de la lucha por la independencia latinoamericana? Participan por el bando patriota solamente latinoamericano, hay españoles también metidos en esto. ¿Qué hacemos con los grupos indígenas? ¿Dónde están los grupos indígenas? ¿Para quién pelean? ¿Ya? Hay un montón de actores dentro de esta historia oficial o simplista eliminados. ¿Dónde están las mujeres dentro de la guerra de independencia? ¿Ya? De la lucha independentista, cómo han sido invisibilizadas por la historiografía tradicional, actores tan fundamentales como son las mujeres. En fin,
La historiografía tradicional viene a homogeneizar un discurso, viene a simplificar todo una cosa, se hace una cosa bonita y linda y lineal, fácil de ver. Cuando uno entra a picar, entra a ver con más detalle, se vuelve todo más complejo. Vámonos a Chile, ¿ya? Chile, el 12 de febrero de 1818 se firma la independencia del país. La guerra por la independencia no va a terminar sino hasta 1826, de hecho, 8 años después de esa firma, cuando por fin se consolida el territorio de Chiloé. Y ahí viene, cuando se consolida todo el dominio territorial, viene otro problema, que es parte de la introducción. ¿Y ahora qué? Ya, ahora somos libres, somos independientes, ¿qué hacemos ahora? Yo pienso en una analogía similar a lo que sucede cuando, no sé si han visto, no sé si pasa aquí en España, bueno, aquí en España hay muchos perros vagos, perros callejeros, pero cuando pasan estos perros callejeros y pasa un taxi, un vehículo corriendo y los perros salen corriendo atrás del auto y nunca lo atrapan, ¿no? Pero no sé si se han fijado alguna vez cuando el auto sí para y el perro atrapa al auto y el perro queda desorientado, así como, ¿y ahora qué hago? ¿Me atrapé? ¿Qué hago? Siento que los procesos de la historia latinoamericana son algo parecido. Se lucha por una independencia. Cuando se logra la independencia, ¿qué hacemos ahora? Somos libres, somos independientes. ¿Cómo construimos esta nación? ¿Ya? Proyecto nacional. Chile es un proyecto nacional. ¿Hay un proyecto nacional? De hecho, existe. No hay un proyecto nacional muy definido. En el caso chileno, bueno, en el caso de los demás países latinoamericanos era algo muy similar. O'Higgins, por ejemplo, partamos por el ejemplo bien terrenal. O'Higgins, como gran prócer de la independencia, que queda como director supremo una vez lograda la independencia, al par de años, por favor, váyase por allá, porque usted no sirve para lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, no hay una idea clara de lo que se quiere lograr. Hay una etapa de ensayo, se cambian las constituciones durante periodos sumamente cortos. ¿Qué queremos construir? No hay una claridad. Hay un surgimiento, un proto-nacionalismo latinoamericano, un poco imitando los modelos de los nacionalismos europeos que comenzaban a desarrollarse, como lo mencionó usted, tras la Revolución Francesa. Pero las naciones europeas provienen de una tradición histórica mucho más profunda. Las naciones latinoamericanas provienen de una tradición sumamente moderna que hace más complejo todo esto. Hay una literatura nacionalista clásica, un poco como este texto ya de Faustino Sarmiento, quizás nos da algunas señales clásicos. ¿Ya? Hay un desorden general, aparecen figuras, en el caso chileno una figura trascendental como va a ser Diego Portales, parece ser uno de los pocos personajes, uno de los cuantos personajes que tiene una claridad en torno a un proyecto nacional. Él era comerciante, me parece que eso lo empujaba a tener una idea un poco. En Chile hay una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y eso va a ser un hecho fundante para el establecimiento de una nacionalidad. Creo que nos afirmamos internamente a partir de diferenciarnos de otros, de los vecinos, de diferenciarnos violentamente. Peleamos contra peruanos y bolivianos, somos chilenos, creo que eso nos define un poco en este punto, en esta etapa. ¿Ya? Se va a utilizar este hecho. Hay una idea de orden y estabilidad, pero tiene que ver también, como le digo, la construcción de una historia oficial viene a generar esta idea. Pero, como les decía, para ser más concreto, no es tan en vago este concepto de nación chilena que ni siquiera las fronteras están definidas, ni siquiera hay un espacio fronterizo. Hay un mapa aproximadamente entre 1810 y 1866 cuáles son las fronteras que estaban marcadas. Incluye una parte de lo actualmente Argentina, y al norte, la frontera, y de hecho dentro de los documentos hablaban de una frontera norte determinada por el despoblado de Atacama. No se especificaba dónde empezaba el despoblado, dónde terminaba, ni qué línea, ni nada. Eso tuvo que tratarse después con Bolivia para ver dónde queda el despoblado de Atacama. ¿Ya? Hacia el sur también no había una continuidad territorial, porque la zona de la Araucanía, proveniendo desde la colonización española, la zona de la Araucanía no había sido ocupada efectivamente, había un salto en el mapa, como que se llegaba hasta la zona de Arauco, se saltaba hacia el sur y ese espacio era un espacio que todavía estaba en proceso de, ¿ya? Un mapa de la zona de la Araucanía que se construye por la época. Vámonos a la frontera norte porque tengo que hablar un poquito tiempo de ambas fronteras, ¿ya?
1879 estalla lo que se conoce como la Guerra del Salitre. En Chile le decimos la Guerra del Pacífico. Me gusta más el nombre de la Guerra del Salitre porque es mucho más decidor de lo que en verdad, por lo que en verdad se pelea. Dentro de esta Guerra del Salitre, Chile, apoyado por Inglaterra, por los capitales ingleses, va a venir para resumir rápidamente la guerra, va a venir a derrotar a Perú-Bolivia, va a venir a tomar territorio, va a tomar la zona de Antofagasta, va a tomar la zona de Tarapacá y se va a quedar con las zonas de Tacna y Arica. Terminada la guerra, firmados los tratados en 1883, ya, el tratado de Ancón, Chile va a ocupar militarmente la zona de Tacna y Arica con la promesa de que en 10 años más vamos a hacer un plebiscito y ahí vamos a definir quién se queda con cada cual. Y ahí va a comenzar todo un proceso de chilenización de la zona, o como los peruanos le llaman a ambas ciudades, las cautivas. La imagen corresponde justamente a una de estas propagandas de la época en torno a cómo se busca una resistencia mientras el Estado chileno busca construir ahí, chilenizar, marcar ciertos principios. El Estado peruano busca promover la mantención de los cánones de la peruanidad. Esta chilenización se mueve por cánones violentos, por cánones de todo tipo, va a ir buscando sembrar esta semilla en la patria. Hay expulsiones, a veces la fotografía corresponde también a prensa de la época, hay expulsiones de ciudadanos comunes y corrientes, hay expulsiones en el año 1910, por ejemplo, son expulsados todos los sacerdotes peruanos, son expulsados de la zona, se les da un plazo de 48 de febrero, de hecho, de 1910, se les da un plazo de 48 horas para que todos los sacerdotes peruanos se ubiquen más allá de la frontera del departamento de Tacna. Eso causa conflicto diplomático religioso también, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se expulsan los sacerdotes? Porque los curas desde el púlpito estaban educando y estaban manteniendo ciertos principios peruanos, por llamarlo de alguna manera, los cuales eran peligrosos para el Estado. Hay una acción violenta, se organizan ligas patrióticas, que son grupos paramilitares de ciudadanos que comienzan a atacar todo lo que tuviera algún olor a peruano, algún tinte de peruanidad, comienzan a atacarlo. Este corresponde, no recuerdo en este momento, pero en la oficina de un periódico, no recuerdo el nombre del periódico ahora, que fue atacada justamente y fue destruida por completo. La propaganda de la revista Zigzag va a ser súper importante, por ejemplo, de la revista Corrihuela, entre otras, que va mostrando cómo Chile ahí coquetea con estas dos ciudades, con estas dos señoritas para quedarse con ellas. Va a ser un proceso bastante largo, se va a solucionar recién hacia el año 1929. Así como la acción de Chile va a generar una violencia para apropiarse del lugar, parte de Perú se va a generar una resistencia ideológica también, una resistencia bastante heroica, ya por la parte peruana, la ciudad de Tacna, de hecho es conocida como la heroica ciudad de San Pedro de Tacna. Quisiera detenerme en ese punto, pero no puedo. Hay literatura, hay una resistencia en la literatura, hay una resistencia en la pedagogía, de hecho, que podría estar vinculada con lo que conversaba la mesa anterior, que es muy interesante. Pero en honor al tiempo, voy a avanzar hacia la otra frontera. La guerra de Arauco va a comenzar desde el momento de que los españoles avanzan hacia el sur de Chile, ¿ya? El cuadro corresponde a la fundación de Santiago. Por Pedro Valdivia. Diego de Almagro ya había intentado avanzar hacia el sur de Chile, había encontrado una resistencia un poco fuerte, no había podido seguir avanzando. Este proceso de guerra de Arauco va a continuar hasta el siglo XIX fácilmente, y hacia el año 1861, el Estado chileno ya independiente va a comenzar un proceso armado ya que se conoce como la pacificación de la Araucanía, que va a durar hasta 1883, una pacificación violenta, suena como extraño, pacificar a través de la arma. El personaje más notable va a ser el general Cornelio Saavedra, que va a ser uno de los militares más notables, que va a venir a atacar violentamente. Y hacia 1883 va a venir a dominarse esta zona, por fin, después de 500 años de guerra aproximadamente. Hay una fotografía, un dibujo del general Cornelio Saavedra con las comunidades mapuches. ¿Ya? Entonces, ahora que dominamos esta zona, vamos a tener que dominarla
vamos a tener que conquistar su alma, ya conquistamos la tierra, vamos a la otra parte. Van a comenzar entonces de parte del Estado a generarse migraciones hacia la zona. En la colonización se llevan muchos inmigrantes europeos, por ejemplo, muchos alemanes hacia la zona. Van a comenzar un trabajo muy interesante de las misiones religiosas, sobre todo de lo que son los sacerdotes capuchinos, que van a hacer un trabajo bastante largo, bastante interesante, que ha sido historiado por otro chileno, Jaime Flores, que lanzó un libro fotográfico hace un par de semanas, muy bueno, que justamente son fotografías de finales del 19, inicio del 20, esta fotografía es del libro, donde aparece cómo los sacerdotes capuchinos van a través usando la religión para chilenizar a esta población, ¿ya? Es muy importante su trabajo, muy importante el trabajo de los capuchinos. Ya, todas estas fotografías, como les digo, son de la época. Y también una cuestión muy importante que va a ser el elemento económico y también de comunicación, la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril en la zona sur, que comienza a partir de 1880, va a ser sumamente importante y va a ser un cambio fundamental en la geografía de la zona. El ferrocarril va a venir a cambiar, por ejemplo, la orientación del territorio. Mientras las comunidades mapuches entendían la orientación del territorio de oeste a este y así ordenaban su vida, el ferrocarril viene a plantear una nueva visión norte-sur. Y al plantear una visión norte-sur, viene a trastocar esta como visión tradicional que se tenía en la zona. Por lo tanto, la construcción del ferrocarril y otras cosas, como hacer la explotación de la industria maderera en la zona, la explotación agrícola también va a ser sumamente importante. Entran a primar, y la explotación turística va a ser fundamental. Entran a primar un factor económico sumamente importante. Para ir cerrando, en honor al tiempo, cierro como empecé, ¿ya? Yo soy malo para la respuesta, en general soy mejor para las preguntas. Entonces yo generalmente me quedo con las preguntas planteadas y al final voy avanzando sobre ellas. La construcción de la nacionalidad chilena, entonces la construcción de este país es un proceso lento, no sé si estará acabado efectivamente, no sé si estará definido. Hay tantas diferencias dentro de esta geografía tan extensa y hay tanto aporte moderno ahora que viene a plantearme la idea si existe una construcción, si existe un proyecto nacional, si existe una identidad y si hay una consolidación del territorio. Bueno, la consolidación del territorio sí es el punto favorable, eso creo que ya está más o menos marcada, pero sobre la identidad, hay elementos en común dentro de esto. Creo que dentro de esta construcción nacional, dentro de estas dos fronteras, creo que la violencia ha sido un elemento permanente. Lo que menciona Foucault como las tecnologías de poder ha sido un elemento constantemente utilizado, constantemente manipulado, y todas las tecnologías que menciona él van a ser usadas, van a ser aplicadas. Lo que menciona Pierre Bourdieu sobre la violencia simbólica, la utilización de la familia, la iglesia y el Estado dentro de la construcción de estos espacios territoriales tan distintos, tanto en el norte como en el sur, ha sido un elemento común. Me queda mucho por trabajar, de hecho, me queda mucho por seguir estudiando esto. Estudiar la idea es complejo porque vamos buscando las raíces de todo esto, pero espero estar bien encaminado. Venía hoy día a compartir bien someramente que el tiempo es escaso, hay mucho por conversar, hay mucho por pensar dentro de todo esto, pero vamos, hay más gente que escuchar más puntos interesantes hoy día que compartir. Así que darle las gracias a ustedes por su atención y bueno, cualquier cosa la conversaremos en el pasillo, más tarde, con una copa en la mano o como fuera. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, me presento, me llamo Mario Holguín y soy doctorando de la Universidad de Zaragoza, aunque yo me considero un investigador independiente. O sea, mi director está en la universidad, pero yo un poco, junto con otros historiadores en Zaragoza, vamos un poquito por libre. Pero bueno, tenemos un vínculo con la universidad que se reconoce. Voy a tratar el tema del exilio chileno dentro del exilio latinoamericano que se da en España y en Europa, y como estudio de caso, Zaragoza. Para empezar, es decir, que sintetizar 17 años de exilio y de relaciones internacionales y sociales entre dos países es una tarea bastante compleja, ¿no? Entonces,
voy a obviar un poco los rudimentos de la teoría de los movimientos sociales, que habla de los repertorios de actuación, de las oportunidades políticas, etc. Todo lo que es la teoría social, para avanzar más en el tema descriptivo y narrativo, para que la gente pueda entenderlo más rápidamente. Ahora bien, el exilio chileno propiamente tal, voy a ver si no se puede cambiar. Bueno, este es el esquema un poquito el esquema de la argumentación, y si pasas una más. El exilio propiamente tal está compuesto, digamos, la cifra reconocida por el régimen son 4.875 personas, en torno a 5.000. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El exilio chileno se habla de una cifra en torno a 800.000 personas. Ahora voy a explicar los porqués. En primer lugar, para ser refugiado político y ser exiliado oficialmente, tenías que estar dentro de estas listas. No sé si puedes pasar una más también. Estas listas son 4.800 y pico personas, que son 11 ediciones en 8 años. Eran los famosos pasaportes con la letra L. Quien tenía la L en el pasaporte estaba limitado a ingresar al país. Luego, los chilenos del exilio hablaban que podían visitar todos los países del mundo, salvo su propio país. O sea que es contradictorio, pero bueno, esta es la explicación. ¿Qué es lo que pasa? Que la Comisión Chilena de Derechos Humanos estudió en los años 80 este tema y llegó a una conclusión, que serían 260.000 chilenos los exiliados por acción directa de la violencia política del régimen, incluidos los 5.000. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que no puede demostrar hasta qué punto ha sido violentada por el régimen, porque el régimen a veces tocaba tu puerta y te decía, bueno, te voy a matar. Y eso no se puede comprobar, entonces eso no tiene un estatus de refugiado político, de ser incomprobable. Bueno, esa gente también huyó. Vamos en 260.000. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el exilio como tal, digamos, la emigración chilena desde el año 73 hasta el año 89-90 son de 800.000 personas. Bueno, los restantes 450.000, 500.000 personas son exiliados económicos o gente que quería buscar mejores condiciones de vida, pero desde un punto de vista histórico son todos huyen de la dictadura, lo cual se podría considerar desde un punto de vista histórico el exilio en torno a el exilio como migración en torno a 800.000 personas. A nivel continental, América en su conjunto, desde Canadá hasta Argentina, Tierra del Fuego, es el continente que más recibe. Ahora bien, Europa no se queda atrás, y son países como Suecia, Francia y la República Democrática Alemana las que recogen el mayor contingente de exiliados chilenos. ¿Qué pasa en España? En España, en el año 70, Chile fue el golpe del año 73. En España, en el 73 hay una dictadura que no terminaba por caer, ¿no? Estaba Franco muy viejo, pero seguía en el poder, y muere en noviembre del 75. Por lo cual, era una dictadura anticomunista, ultracatólica, donde los chilenos vinculados a movimientos revolucionarios, el socialismo, el sindicalismo, no podían venir lógicamente a España. Bueno, hay algún caso aislado, pero de forma general no vinieron. ¿Qué es lo que ocurre? Que muere Franco y se comienza el periodo de la transición política española. Ahora, visto desde el punto de vista de Zaragoza, se puede explicar la llegada de chilenos a España. Quiero explicarlo muy esquemáticamente. En primer lugar, a partir de la muerte de Franco y la transición española, hay una apertura política, que se llama, se inicia con el espíritu del 12 de octubre de Ariel Navarro, que era el sucesor de Franco, el presidente del gobierno, y hasta las elecciones del año 82 cuando gana Felipe González. Eso es un repunte del socialismo español a nivel del Estado español y a nivel internacional también. Por lo cual se abren oportunidades para los chilenos para empezar a llegar a España. En el caso de Zaragoza hay dos personas muy relevantes que están vinculadas al Partido Socialista, que es Mónica Díaz Macker y Pedro Valdivia, que estuvieron en Cuba, pero bueno, no les gustó mucho Cuba, era un poco estricto, no sé qué, se vinieron a España. Y en España, a través del Partido Socialista chileno, dividido en Europa, pero con cierta hegemonía en la RDA y en Madrid, fundan el Centro de Estudios Salvador Allende, que fue un centro en los años 70 más o menos reconocido en Zaragoza. El segundo aspecto de la llegada de chilenos a España, como exiliados e inmigrantes, tiene que ver
con el tema de la migración intraeuropea. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un volumen bastante grande de exiliados en Francia, en Suiza, en la Alemania Federal, que no consiguen, por lo que explicaba antes, el estatus de refugiado, porque no se lo reconocen, ¿no? Que es lo que está pasando un poquito ahora con los sirios, pero en un número infinitamente más grande. Bueno, ¿qué pasa con los chilenos? Dicen, bueno, ¿tienes como demostrar haber sido víctima de violencia política? Pues no, porque me amenazaron, no sé qué, no puedo. Vale, entonces te tienes que ir de Suiza. Vale, ¿dónde me voy? Pues no puedes volver a Chile. Bueno, y España, bueno, hace calor, está el socialismo, están llegando chilenos, pues vamos a España. Es un poco también esa lógica, ¿no? Y hay casos en Zaragoza, por ejemplo, el poeta Rolando Mix, que viene de la RDA, de la Alemania Oriental, y el editor Walter Ríos, que luego terminó haciendo un montón de publicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a llegar a Aragón, a la región, desde Cuba, de Argentina, de Rumanía, desde el mismo Chile. Y yo he calculado, más o menos, basándome en cifras de periódico, referencias de la Comisión Chilena, que en torno al año 89 habrían 400 chilenos, no todos exiliados, como tales con la letra L, en Zaragoza. El tercer aspecto sería la afinidad lingüística y los lazos familiares, que es que muchos chilenos eran nietos o hijos de españoles republicanos. Entonces ingresaron a España no como chilenos, sino como nietos, o se les reconocía la nacionalidad española. Otros venían como cónyuges de españoles que se casaron, ¿no? Hay un caso muy interesante que es el de Rosario Baeza y Enrique Cogollos. Rosario es chilena y está vinculada y Enrique Cogollos era un cura que fue de la teología de la liberación a Chile, que se encontró con un proceso revolucionario en marcha, se enamoró de Rosario, dejó los hábitos y de repente, no sé cómo, se encontró preso un año en la cárcel de Chile, ¿no? Bueno, ahí finalmente volvieron a Valencia, luego a Navarra y luego a Zaragoza. Y formaron en el año 83, no sé si puedes pasar un poco, por favor, el comité, bueno, no se aprecia muy bien, el Comité de Solidaridad con Chile. Y fue muy importante porque reunía a todos los partidos de la izquierda, de los sectores progresistas, por la causa chilena, ¿no? Bueno, esto tiene símiles en Barcelona, en Madrid, Bilbao, Valencia, etc. Pero hablamos siempre del caso de Zaragoza. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en Zaragoza con respecto o en España también, con respecto a los exiliados latinoamericanos? Que yo defino que son dos oleadas. Primero, el cono sur, que sería tanto Chile, o primero, cronológicamente, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay, que serían los años 70 hasta los 80, y en los 80 se sumaría un grupo proveniente del exilio centroamericano, que serían salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, etc. Bueno, y van formando sus propios comités también en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza está principalmente el Comité de Solidaridad con Chile y luego el Comité de Solidaridad con Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Qué pasa con Chile y con Nicaragua en el caso de Zaragoza? Que son los dos mayores referentes políticos y culturales para la izquierda. ¿Por qué? Porque para el socialismo y los partidos vinculados con el socialismo, con el Partido Socialista Obrero Español, el modelo de Allende, la vida chilena hacia el socialismo, les permitía no solamente discutir el franquismo, sino avanzar hacia un modelo más socialista que una simple democracia burguesa homologable al sistema europeo de la Unión Europea. Eso sería para los sectores vinculados con el socialismo. Para los sectores más revolucionarios, partidos como el Movimiento Comunista, la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, trotskistas, maoístas, etc., no miraban tanto a Allende por ser más reformistas y miraban al modelo de Nicaragua, o sea, digamos, con el fusil en la mano, hacer la revolución, ¿no? Entonces, claro, Chile y Nicaragua son los grandes referentes, pienso que en Zaragoza y en muchas ciudades de España, pero eso es una hipótesis mía. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con el exilio chileno? Que al ser un referente político, que en el año 79 son las primeras elecciones democráticas en Zaragoza del ayuntamiento, y el alcalde, que es un socialista, Sáenz de Baranda, ¿puedes pasar uno más? No sé si puedes agrandar un poquito. El alcalde, Sáenz de Baranda, empieza a ponerle calles con el nombre de Chile. Bueno, ahí se le aprecia un poquito. Bajo acá está. Esa es la margen izquierda, la margen norte de Zaragoza.
que se empieza a construir en torno a los años 78, 82, 83. Y las calles tienen todos prácticamente, no solamente de Chile, de otros países también, nombres vinculados a la Unidad Popular. Bueno, un poquito los nombres. Bueno, está la calle Pablo Neruda, Salvador Allende, Víctor Jara, Violeta Parra, etc. Los que son chilenos, el nombre les suena mucho, pero bueno. Bueno, esa es la parte más política, ¿no? Y la dimensión cultural, bueno, también se ve en las calles. Es que la literatura y la música chilena, y en este caso ya no nicaragüense y cubana, son también los grandes referentes culturales. El caso de Chile es la nueva canción chilena, el movimiento, ¿no? De hecho, Violeta Parra lo define no como un género en sí, sino un movimiento cultural. Y en Cuba, que es un poquito anterior al chileno, el chileno también se basa un poco en el cubano, que es la nueva canción, la nueva trova cubana. Bueno, estos dos modelos de referencias culturales son los que más se escucha, los que más se baila. Bueno, en los años 70, toda la izquierda tenía como referente a Violeta Parra, Víctor Jara, cantantes cubanos, Pablo Milanés, etc., ¿no? En la Argentina, Atahualpa Yupanqui. Bueno, es decir, América Latina en los años 70 tenía un peso cultural infinitamente más grande que el que tiene ahora, ¿no? Ahora los latinoamericanos quedan muy relegados. En los 70, al contrario, para la izquierda ser latinoamericano era un valor en alza, ¿no? Quiero decir que incluso llegó un momento, Inti Illimani es un grupo de música chilena de los años 70, que hizo un concierto en Zaragoza, en casetas, ¿no? Y la extrema derecha anunció que iba a poner una bomba. Claro, vino la Guardia Civil a desalojar a todo el mundo, buscó la bomba y, bueno, evidentemente no había ninguna bomba. Y los mismos Inti Illimani están un poco asustados, bueno, lo que cuentan en la prensa, ¿no? Y dicen, bueno, continuemos el concierto igual, porque si no, la derecha nos va a ganar, no sé. Bueno, terminó todo el mundo cantando, así, bailando, de haber derrotado el intento de boicotear el acto, ¿no? Esto fue el año 78, ¿sí? Por otro lado, el franquismo, tanto el franquismo gubernamental, político, o el viejo búnker, más los sectores franquistas, el franquismo más social, más de calle, tenían gran miedo a las referencias latinoamericanas. Hay un libro del año 76 que se llama La represión cultural del franquismo, donde explican que hay 900 obras censuradas en España, de las cuales 54 hacen referencia explícita a la temática latinoamericana en sus nombres. Por ejemplo, Che Guevara, Bolivia, Allende, Chile. Bueno, esas obras, La Cruz, nada. Son 54. Y de por países, Chile y Cuba, esta vez. En tercer punto, para ir avanzando, voy, no sé cómo ven. Vale, sí, voy a avanzar muy rápido. Desde un punto de vista sociológico, hay un sociólogo que se llama Claudio Boltzmann que aplica una idea que es el paso de ser el simple refugiado al emigrante. ¿Por qué? Porque en el año 89 se acaba la dictadura y las Naciones Unidas congelan los pasaportes, el estatus de refugiado político. Entonces la gente pasa a ser simplemente emigrante. ¿Se puede aplicar a Zaragoza? Sí. ¿En qué? En el caso de Rosario Baeza. ¿Por qué? Porque Rosario Baeza hace un comité de solidaridad con Chile, exclusivamente una reivindicación chilena, para avanzar en el año 92. ¿Puedes cambiar? Sí. Para pasar en el año 92 a incluir a todos los sectores latinoamericanos bajo la Comisión, hoy se me olvidó el nombre, la Comisión de Defensa de Inmigrantes de Aragón. Es decir, se ve esa evolución de abandonar la reivindicación propiamente chilena hacia una reivindicación latinoamericanista. Por último, quería hablar un poco, de hacer referencia a los emigrantes chilenos, exiliados chilenos, con los refugiados sirios. Es bastante rebuscado, pero tiene lógica. ¿En qué? En que las experiencias de solidaridad que se están dando en España, digamos, la gente que participa mayormente en ayuda a los sirios, estuvo vinculada también a experiencias solidarias con temáticas latinoamericanas. Y quiero decir, por ejemplo, en Zaragoza hay dos casos. Uno, el sector que se llama Ayuda a Refugiados, que estuvo también vinculado en los años 70, gente que agarró toda esta experiencia de solidaridad con temas latinoamericanos y que ahora está ayudando al tema de los refugiados sirios. Y la escuela Podia, que es donde damos clases de español, la gente que estaba
La gente que la lleva hoy por hoy fue la que fundó hace 24 años esta escuela, donde llegaban, que era gente que también estaba vinculada al movimiento comunista con temas latinoamericanistas y que hoy se centra en enseñar español. Y bueno, eso un poco el caso del exilio chileno en Zaragoza, ultra concentrado. Pero se podría comentar más, pero se acaba el tiempo. Yo creo que antes un gran aplauso para los dos expositores y vamos a abrir, quizás no rápidamente tampoco, sino con mucha paciencia para la reflexión, unos 10 a 12 minutos para las personas que estén interesadas en hacer algunas consultas. Leonardo va a estar con el micrófono y quienes quieran aportar desde sus disciplinas o desde el sentido común, sean bienvenidos. Allá atrás hay una pregunta. ¿Cuál era tu nombre, compañera de Chile, que se me olvidó? Sí, Nicole. Nicole. Sí. Soy profesora de historia, así que por eso también estoy aquí. Y solo quiero hacer un pequeño comentario que quizás puede parecer muy técnico, pero me produjo mucho ruido cuando Vladimir hablaba de la pacificación de la Araucanía. Son términos bien controvertidos y que han sido muy discutidos por la disciplina histórica a lo largo de las últimas décadas, así como el desastre de Curalaba, por ejemplo, que es otro ejemplo de un término que tiene bastantes cargas ideológicas y pacificación también. Así que me gustaría preguntar en realidad si es un concepto que está usado con una intención dentro de la investigación o hasta aquí en la presentación. Me gustaría saberlo porque es importante aclarar que hay discusión sobre el uso de esos conceptos y que particularmente pacificación tiene esa carga de darle al proceso de incorporación de la Araucanía un carácter, valga la redundancia, pacífico, que no tuvo nada y que está, como tú dices, caracterizado por la violencia. Y bueno, eso, que hay una carga que hay que explicar sobre el uso de ese concepto. Sí, de hecho decía justamente cuando hablé del término pacificación entre comillas, y justamente he utilizado una pacificación a través de las armas, ¿no? Uso el término solamente por un tema, una denominación más genérica, ¿ya? El tiempo no me da mucho para profundizar dentro del tiempo de la exposición, ¿no? No me da mayor tiempo para profundizar dentro de la idea que justamente, y lo mencionaba al final, dentro de las características generales que está toda esta construcción del Estado, de la frontera, ¿no? En ambos casos, la violencia es lo que tú mencionas, ¿no? La violencia es la marca general. Vuelvo a la idea, pacificación solamente como una denominación genérica lo utilizo, porque una pacificación a través de la arma, ¿qué clase de pacificación es aquella, no? De hecho es el término histórico que se... Claro, el término genérico que la historiografía ha impuesto, aunque luego se pueda discutir, lógicamente, como tú planteas. Claro, que hay una lucha también por sacarlo de los libros de texto. Claro, para no yo estoy de acuerdo. a los jóvenes que, o sea, se está hablando de ocupación de la Araucanía, como un término también, a mí quizá un poco ambiguo, pero que se quita un poco de la idea de lo pacífico. Entonces, bueno. Pero luego el debate es interesantísimo, porque ves las dos caras, la pacificación para la hegemonía y el interés del Estado chileno, y ocupación desde la perspectiva del pueblo, de un pueblo que resiste, la ocupación, se entiende. Una nueva intervención de nuestro compañero vallisoletano, don Ricardo Aceves, que por la tarde, paso el dato, va a estar tratando alguna temática bueno, la temática de él va a ser bastante difícil, yo creo, pero va a relacionar el proyecto ideológico de Sandino en Nicaragua con el proyecto del comandante Chávez, fallecido hace recientemente fallecido. Yo ahora, lo último que estoy comentando de la pacificación de la Araucanía, el otro día estuve comentando, creo que fue con Leo, que puede venir esta idea de pacificar, cuando en realidad fue totalmente lo contrario, de la época colonial española, en la que el primer contacto de los españoles con los indígenas de la Araucanía fue, creo que fue, ¿cómo era Diego de Almagro, que al llegar a la Araucanía se volvió rápidamente a la zona controlada por Pizarro, justificando su regreso
con que las tribus de esa zona eran muy belicosas. Y desde entonces, lo comentaba con Leo, se ha tenido la idea de que los mapuches eran muy belicosos. Y puede ser que la idea de pacificación venga con este sustrato anterior historiográfico. De hecho, por ejemplo, yo no soy experto en historia moderna, ¿no? O sea, yo me dedico un poco más a historia reciente. Aunque sin embargo, el proceso, digamos, dentro de la ocupación española de América Latina, de hecho, los mapuches resistieron 500 años, ¿no? Y los mismos españoles acuñaron la expresión el Flandes indiano, que es, en comparación con la guerra que tenían en Flandes, en el norte de Europa, en la parte de Holanda, que no podían ganarla nunca, ¿no? Y bueno, les salió un Flandes en el culo del mundo y bueno, sí. tampoco pudieron ganar, ¿no? Era tanto en la zona sur con los mapuches como en la zona norte de México con otros indígenas que también fueron bastante peligrosos. Y sí que es cierto lo que comentas de que acuñaron esa idea de los Flandes indianos. Y para el compañero Vladimir, quería intervenir también comentando, he querido entender que el proceso de la construcción de la idea nacional en Chile crees que todavía no está acabado, que todavía está en proceso, y lo has comparado un poco con el proceso de la creación nacional en Europa. Y he de decir que la idea, por ejemplo, hoy en día de nación en España es una idea que todavía está, en los últimos años con el tema de Cataluña, el tema del País Vasco, ha vuelto al debate político. Ese es el caso de España, pero por ejemplo en Reino Unido tenemos el caso de Escocia también, que no se sienten tan dentro del Reino Unido como se puede pensar desde fuera. Y creo que, aunque el proceso en Chile todavía esté desarrollándose, en Europa todavía seguimos desarrollando esa idea de nación. Claro, eso iba, por eso iba al final, ¿cuándo se termina de construir una nación? ¿Cuándo se consolida una idea, ¿no? En lo que mencionas tú. No, lo que mencionaba en comparación con el caso europeo es que el caso europeo proviene de una tradición más larga, ¿no? Una tradición más larga que hace que los nacionalismos que aparecen en el siglo XIX tengan un sustento más profundo, más histórico. El caso latinoamericano es como un proceso construido sobre la marcha, así como que nos independizamos y ya vamos rápido, copiémosle al otro, hagámoslo de aquello, ¿no? Pero justamente, vamos a lo último, quizás los procesos de globalización quizás también han venido a marcar también las diferenciaciones nacionales, ya han venido a plantear todos los temas que mencionas tú, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente las nacionalidades? ¿Cuál es verdaderamente la nacionalidad española? ¿Cuál es verdaderamente la nacionalidad chilena y inglesa, como mencionas, y de tantos otros lugares? ¿Cuándo se termina de construir la nación? Larguísimo, ¿no? Sí, bueno, de hecho el título, yo quiero un punto de debatir entre los componentes, que es, él dice, ¿y el ahora qué? Bueno, es verdad que se va construyendo sobre la marcha, pero la burguesía nacional chilena, que se separa de España, que finalmente termina por romper con el imperio español, sí tiene un proyecto, que es el proyecto muy básico, es el proyecto burgués fomentado de la Ilustración, que es generar un Estado-nación sobre valga la redundancia, una nacionalidad que se va a ir mutando en el tiempo. Entonces, bueno, hasta un punto es sobre la marcha, va construyéndose poquito a poco, pero ellos tienen un proyecto de insertarse dentro del sistema capitalista mundial de forma más autónoma. De hecho, las segundas independencias, desde un punto de vista marxista, también intentan nuevamente vincularse más soberanamente a un sistema. Y esta primera independencia no busca aislarse del mundo, sino generar cierta homologación con las naciones europeas para insertarse en una posición más cómoda y más fructuosa para la burguesía. Entonces, creo que él tiene razón en una parte que se va construyendo sobre la marcha y siempre es una incógnita en qué va a terminar, pero también hay un proyecto a desarrollar que se puede apreciar también en los hechos de la historia, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene como de las dos caras. Hay una tercera intervención de nuestro compañero de estudio también, Javier Ramos, que según me cuenta él todos los días de estudio se está especializando en la historia actual de la RDA, así que yo vaticino que la cosa puede ir por ahí. Y si no va por allí no hay ningún problema, podemos conversar de muchas cosas. ¿Se oye bien? ¿Se micro? Vale. Yo una pregunta para ponente, bueno, primero felicitaros por las intervenciones porque han sido interesantísimas. Por un lado, sobre la construcción nacional en Chile. Claro, visto así
un cuarto de hora pues podemos ver lo que podemos ver. Pero sí que tengo cierto interés en torno a los proyectos de construcción nacional de las élites chilenas, las élites burguesas en el momento de la independencia, entendiendo, al menos es lo que he entendido por tu intervención y por lo que he leído sobre la materia, que no es mucho anteriormente, que las ansias de independencia a nivel social más bajo, vamos, no a los niveles de las élites, pues respondían a unas motivaciones menos precisas y efectivamente podía haber mil proyectos. Nosotros estamos en el sueño de la independencia, no tanto el sueño de construcción de una nación. Entonces, bueno, mi pregunta sobre esos proyectos de las élites, si había confrontación de proyectos, si se visualizó en algún momento una contradicción fuerte entre los proyectos de construcción nacional de las élites con los intereses, digamos, de las capas populares, etc. A lo mejor es una pregunta un poco rebuscada. Y la segunda pregunta es más rebuscada todavía, pues efectivamente es porque tiene mi tema, la República Democrática Alemana. Claro, en 1973, como bien has dicho, Mario, en España teníamos una dictadura que tenía su propio cuerpo de exiliados. A estas alturas se había reducido bastante, sin embargo, había un importante volumen de exiliados en la República Democrática Alemana. Y españoles, especialmente chilenos, pero también había españoles, sobre todo ciudades como... Es cierto tu corrección, porque de hecho no lo expliqué. Yo estuve conversando con un chileno que estuvo en Suiza y que vino a España así como a ver qué había en el año 72, luego le dio el golpe, etc. Y él me decía precisamente lo mismo, decía, a España no venía nadie, de España la gente se iba a raudales. Efectivamente. Claro, entonces los chilenos, algunos argentinos se vinieron por lazos sanguíneos, pero a España realmente no venía nadie. Claro, eso es cierto. Y eso, en esos años pues sí que había una comunidad de exiliados no muy voluminosa, evidentemente en comparación con la chilena, ínfima, pero sí que lo había en algunas ciudades chilenas, españoles. Entonces yo te quería preguntar, si lo sabes, porque es una pregunta muy rebuscada, posibles relaciones entre las comunidades de exiliados y cómo eso puede influir luego en el exilio chileno en España. Lo de la RDA hay para escribir, yo creo que 8 tesis, y no he hecho ninguna, salvo cosas literarias, sobre una cosa que se llama Carlos Cerda. Yo no puedo ir a la RDA a averiguar cosas, pero es clave para mi investigación. ¿Qué es lo que pasa en la RDA? Que el Partido Comunista de Chile, en el exilio, generó una presión. La RDA, en contexto, era un sistema comunista, pero ultra-estalinista, que vigilaba persona a persona. De hecho, cada persona tenía una ficha. Bueno, la oficina chilena se llamaba, bueno, en alemán no sé, no podía decirlo, pero es la oficina Chile anticomunista, antifascista, perdón. Y era un encargado que vigilaba, o sea, hacía vigilar a los chilenos unos con otros para recaudar información. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se aburrió de eso. ¿Y qué dice? Bueno, ¿dónde vamos? No podemos volver a Chile, bajemos a España, bajemos a Italia, bajemos a Francia. Pero lo que, claro, digamos, el exilio, digamos, la consigna del Partido Comunista dice, ¿quién se exilia? Es en los países socialistas de Europa y Cuba. En cambio, gente, por ejemplo, del MIR se exilió en París, luego en España, Argentina, eran un poquito más libres. Y el Partido Socialista también va a la RDA y se pelea y se vienen a España. De hecho, hay un senador que fue secretario de Allende, que se llama Erich Snager, que viene directo a España y dice, yo voy a rescatar al Partido Socialista de las redes de Berlín, a Berlín Oriental, porque él veía que el giro que estaba pegando Carlos Altamirano, que era la otra facción más dura, era de convertir al Partido Socialista en un partido estalinista. Y él era más socialdemócrata. Bueno, Erich Snager, junto con Giliberto, en el exilio, y otros senadores, formaron con los años el PPD, que luego terminó gobernando el legado de Pinochet. Pero bueno, parte de la renovación socialista está entre Alemania, la RDA y España, ¿no? En Madrid. Y luego terminan en Chile en una cosa medio rara que yo no lo comparto. Pero la historia un poco se cocina aquí en Madrid. Y tiene que ver con el regalo. La intervención final va a tratar de responder las cuestiones que Javi estaba planteando y va a estar a cargo de la línea. Era justamente lo que mencionas tú sobre el rol de las clases dominantes. Tiene relación con lo que mencionaba el compañero hace un momento, que era de los intereses económicos. La independencia latinoamericana en general son guiadas por estos grupos de criollos que habían perdido o que estaban buscando una preeminencia social y económica que se le había quitado a partir de la reforma del siglo XVIII, ¿no?
Entonces ellos son los que guían el movimiento, lo que a partir de básicamente los intereses comerciales. Ellos parecen tener, o sea, este segmento parece tener una idea más clara de lo que se busca. Los demás, y por eso también hablaba en un momento de una invisibilización histórica, hay un montón de grupos que están invisibilizados, están pasados a segundo plano, no tomaban en cuenta. Los sectores populares van a dividirse, algunos van por el caso realista, otros van por la causa independentista. Los grupos indígenas también no son tomados en cuenta, porque al final quien guía el proyecto independentista son los sectores de mayor, los sectores criollos de mayor poderío económico, buscando afianzar justamente esta misma idea hacia esta liberalización de esta independencia para lograr mayor independencia económica en sí mismo. Brevemente. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. ¿Qué les pareció la mesa? ¿Les gustó? Sí, bueno. Yo creo que Vladimir y el compañero de Zaragoza también. Ahora vamos a tratar de compartir. Los que quieran ir al bar de filosofía, vamos a poner algo allí. No sé si es algo tradicional, algo chileno, peruano, nicaragüense, no lo sé, pero nos vamos para allá y retomamos, quizás a las 4 de la tarde partiendo, la mesa de historia, que está muy interesante. Tenemos expositores de Brasil, varios expositores españoles, y bueno, invitadísimos, ¿no? A partir de las 4 de la tarde, así que nos vemos.